Hola, sigo leyéndote Grupos de Encuentro de Carl Rogers. Hoy te leo el capítulo 4. Su título es El cambio producido por los grupos de encuentro en los individuos, las relaciones personales y las organizaciones. Bueno, hoy tenemos ahí a Paquita durmiendo la siesta. Se ha discutido mucho acerca de si la experiencia grupal intensiva produce o no algún cambio significativo y en especial si genera o no un cambio perdurable en la conducta. Quisiera considerar en este capítulo su influencia en el comportamiento individual, en las relaciones entre los individuos y en los planes de acción y la estructura de las organizaciones a las cuales muchos de ellos pertenecen. Examinaré estos problemas en primer lugar sobre la base de mi propia experiencia y en una sección posterior pasaré revista a los limitados conocimientos alcanzados hasta ahora mediante la investigación. Advierto que por algún motivo quiero enunciar ante todo las conclusiones. Pobrísimo sistema de exposición. Espero ofrecer más adelante alguna idea de los datos personales y fenomenológicos que sirven de apoyo a estas afirmaciones provisionales. Quizá convenga puntualizar que en gran medida estas se basan en la experiencia hecha con grupos en los que mis colegas y yo cumplimos la función de facilitadores. Voy a leer esto otra vez. Quizá convenga puntualizar que en gran medida estas se basan en la experiencia hecha con grupos en los que mis colegas y yo cumplimos la función de facilitadores. Según creo, nuestro método es algo distinto del que se ha hecho popular en la actualidad. En el capítulo anterior se ha puesto de manifiesto que somos más receptivos y comprensivos que manipuladores. Tendemos a depositar confianza en el grupo y el proceso grupal más que en el poder carismático del líder. Esperamos que haya comunicación verbal y no verbal, pero no tomamos partido por ninguna de ellas en particular. Deseamos que los miembros del grupo desarrollen sus propias metas individuales y se guíen por algún objetivo preestablecido, como la felicidad, la alegría o una eficaz conducta de organización. Suponemos que el proceso grupal será doloroso si conduce hacia el crecimiento y creemos sinceramente que todo avance, a la vez que dispensa satisfacciones, es turbulento y perturbador. Esos ruidos son del piso de arriba. Por enaltecedora que sea la experiencia grupal, no constituye para nosotros un fin en sí misma. Pensamos en cambio que su principal significación reside en la influencia que ejerce en la conducta posterior fuera del grupo. Representamos, pues, solo una parte del amplio espectro de teorías, prácticas, procedimientos, ejercicios y énfasis especiales que caracterizan hoy el movimiento grupal. Desde mi perspectiva, según he tratado de describirla, la primera pregunta que me formulo es la siguiente: ¿qué cambios he observado en los individuos después de su experiencia en un grupo de encuentro? Subtítulo: Cambios individuales. Muchas imágenes y recuerdos afluyen en tropel a mi mente cuando trato de responder a esta pregunta. He aquí algunas de las ideas que me surgen. He visto a individuos que modificaban mucho el concepto que tenían de sí mismos a medida que exploraban sus sentimientos en un clima de aceptación
y recibían una realimentación a la vez dura y tierna de los miembros del grupo que se interesaban por ellos. He visto a personas que comenzaban a comprender e incorporar en sí mismas una cantidad mayor de sus propias potencialidades, según se advertía en su comportamiento dentro y fuera del grupo. Repetidas veces he visto que, como resultado de su experiencia en el grupo de encuentro, los individuos escogían un rumbo totalmente nuevo para sus vidas en los aspectos filosófico, vocacional e intelectual. A algunas personas la experiencia las deja intactas y no experimentan en el presente o en el futuro ningún cambio significativo. Otras, que aparentemente no se comprometen en un grupo de esta naturaleza, manifiestan el cambio más tarde, en formas de conducta muy interesantes. En los centenares de grupos que he conducido, solo 2 individuos manifestaron lo que considero un cambio negativo. Uno de ellos sufrió con posterioridad un brote psicótico temporario. El otro, quien según me enteré luego había mostrado muchos síntomas de alteración mental antes de entrar en el grupo, padeció una verdadera psicosis. Ambas experiencias ocurrieron hace más de 20 años y pienso que tendrían menos probabilidades de acontecer en la actualidad. Después del grupo de encuentro, algunos individuos han recurrido a la psicoterapia individual o grupal. En algunos casos, este probó ser un paso muy positivo que promovió su desarrollo, mientras que en otros es razonable preguntarse si la experiencia no implicó un cambio tan rápido y doloroso que el individuo se vio obligado a buscar auxilio ulterior. Personalmente creo que esto último es lamentable. Cambios en las relaciones personales. Permítaseme formular una segunda pregunta y dar de nuevo una respuesta muy concisa. ¿Qué cambios he observado en las relaciones interpersonales durante el transcurso de un grupo de encuentro o luego de él? He conocido sujetos para quienes la experiencia significó un cambio casi milagroso en la intensidad de su comunicación con su cónyuge y sus hijos. A veces logran compartir con ellos por primera vez sus auténticos sentimientos. Esto ha sucedido en forma muy notoria en aquellos casos en que los participantes regresaban a sus hogares cada noche o en los grupos de familias o de parejas. Pudieron compartir sus crecientes insights y arriesgarse a expresar sus sentimientos verdaderos, cariñosos y negativos, tan pronto como tomaron conciencia de estos. Se pierden muchas horas de sueño durante este proceso, pero el mejoramiento de la relación es extraordinario. He visto a padres y madres que volvieron a sus hogares con capacidad para comunicarse por primera vez en muchos años con sus hijos. Vi también a profesores que después de la experiencia transformaron sus aulas en un grupo personal, caracterizado por el afecto y la confianza, donde los estudiantes participaban de modo franco y cabal en la confección del plan de estudios y en todos los otros aspectos de su educación. Inflexibles ejecutivos de empresa que consideraban deplorable una relación comercial determinada, la convirtieron al volver a sus casas en una relación constructiva. Un grupo de seminaristas, cuyos ideales manifiestos eran la hermandad y el amor, en marcado contraste con la casi completa alienación y soledad reales en que vivían todos ellos, dieron pasos gigantescos hacia una auténtica comunicación
y afecto mutuo. Hubo situaciones en las que uno de los cónyuges, después de haber adquirido en un grupo de encuentro gran insight y receptividad, volvió al hogar y atemorizó tanto al otro con su espontaneidad que la brecha en la comunicación se hizo más honda por un tiempo y en determinadas circunstancias para siempre. En algunos casos, las parejas enfrentan dentro del grupo las diferencias ocultas que existen entre ellos y llegan con frecuencia a una reconciliación real. En otros, comprenden con claridad que existe una valla insuperable. Es justo decir que he visto a menudo cambios muy grandes en las relaciones de las personas, casi siempre constructivos, pero a veces también negativos desde un punto de vista social, aunque no necesariamente desde un punto de vista personal. Cambios en las organizaciones. ¿Qué cambios han producido los grupos de encuentro en los planes de acción y la estructura de las organizaciones? Con respecto a este punto, mi experiencia me induce a formular declaraciones más cautas y moderadas. Hubo individuos que se modificaron mucho sin que las instituciones a las que pertenecían denotaran casi ningún cambio. Los profesores pueden pasar por experiencias de crecimiento hondamente transformadoras, pero mostrar en la próxima reunión del claustro un cambio nimio, si en verdad lo hay, con respecto a las estériles reuniones del pasado. Por otra parte, he visto claustros que, como resultado de la experiencia, abandonaban los sistemas de calificaciones, daban lugar a los estudiantes en todas las comisiones y abrían canales de comunicación entre la dirección del establecimiento, los profesores y el alumnado. En un establecimiento universitario se modificaron por completo las políticas de asignación presupuestaria. Los presidentes, rectores y decanos dieron a sus procedimientos administrativos un rumbo más humano. A veces los directivos de empresas habrán de convertir prácticas tan agobiantes y decisivas como la evaluación periódica de los subordinados en una realimentación mutua y constructiva desde el punto de vista humano. He visto cómo la comunicación interpersonal se convertía en concepto básico de una firma comercial, y también he podido percibir que los grupos de encuentro, por el hecho de fomentar la independencia, la franqueza e integridad individuales, no conducen a una ciega lealtad institucional. Ejecutivos de empresas renunciaron a sus puestos. Sacerdotes y monjas, pastores protestantes y profesores universitarios abandonaron sus órdenes, iglesias y facultades, alentados por el valor adquirido en los grupos, que los decidió a trabajar en favor del cambio fuera de la institución, en vez de hacerlo dentro de ella. En un establecimiento educativo hubo transformaciones fomentadas por grupos de encuentro que dividieron a los docentes en dos bandos antagónicos, uno que quería el cambio y otro que se resistía a él. En resumen, aunque el cambio y el crecimiento son a menudo, pero no siempre, motivo de turbulencia en la vida del individuo, parecen inducirla de manera casi inevitable en las instituciones. Y esto constituye una experiencia muy amenazadora para los directivos tradicionales. Bases de estas conclusiones provisionales. Parecería que mi exposición hubiera comenzado por el final, pero en cierto modo este es el orden en que naturalmente se presenta.
Lo antedicho es fruto de las enseñanzas y hallazgos provisionales emanados de mi experiencia. ¿Cuál es esa experiencia? Con el fin de aumentar mis conocimientos, he tratado de actuar en un amplio espectro de grupos de encuentro, al par que desarrollaba tareas de asesoramiento psicológico estrechamente relacionadas con dicha actividad. Fui 3 años asesor del cuerpo directivo, el claustro de profesores y el estudiantado de Caltech, labor de la cual extraje muchísimas enseñanzas. Otra experiencia importante fue mi vinculación a lo largo de un trienio con los establecimientos universitarios, secundarios y primarios que dirigía o supervisaba la Orden del Inmaculado Corazón. He tenido experiencias muy breves, de 2 a 5 días de duración, con los directores y algunos profesores de los 6 Claremont College, con cierta cantidad de síndicos, directores, profesores y estudiantes de la Universidad de Columbia, con docentes y alumnos de 13 institutos universitarios de ciclo básico, con los asesores psicológicos de varias universidades, con presidentes de grandes compañías, con ejecutivos de empresas de distinto nivel, con enfermeras que actuaban en puestos administrativos, docentes y de supervisión, con personas que se dedicaban a difundir diversas religiones, con los, entre comillas, consumidores y proveedores de servicios sanitarios en guetos habitados por negros y mestizos, en diálogos y encuentros sumamente estimulantes, con todo tipo de profesionales de la salud mental, y por último, con clases universitarias impartidas a la manera de los grupos de encuentro. A estos diversos tipos de grupos se les ha dado el nombre de grupos de encuentro, grupos de desarrollo personal, grupos centrados en la tarea, grupos de asesoramiento. He conducido en Australia, Japón, Francia y Estados Unidos grupos de, entre comillas, extraños y de colegas, de adolescentes y de parejas. No tuve experiencia con grupos de familias, niños en edad escolar o ancianos, pero en conjunto tuve la suerte de reunirme con una amplísima gama de individuos en muchos medios diferentes. He tratado de ser todo lo observador y receptivo posible, y los criterios antes expuestos son los mejores que he podido formular con respecto a esta vasta experiencia. Ejemplos de cambios individuales. A medida que desarrollo esta exposición, más o menos al revés, dando al final los datos que se supone deberían figurar primeros, surge otro dilema. He tomado nota de muchos casos en que observé un profundo cambio personal. Uno se siente tentado de multiplicar estos ejemplos. No obstante, ello podría resultar poco convincente al lector, algo así como la charla de un vendedor que lo abrumara con pequeños detalles indigeribles. Prefiero ofrecer, en cambio, un solo ejemplo en el que un hombre, casi 5 años después de haber participado en un grupo de encuentro, describe las actitudes con que se acercó a él, sus experiencias en este y los cambios subsiguientes en su conducta, los objetivos de su vida y su personalidad. Transcribo a continuación la carta que me envió ese individuo, a quien llamaré Joe. Abre comillas.
Estimado Carl, intentaré expresar de la manera más clara y exacta posible los cambios que se han operado en mi vida como resultado de mi primera experiencia en un grupo de encuentro hace ya casi 5 años. Las transformaciones han sido muchas y acumulativas. Al parecer actuaron en una dirección definida, pues cada una me preparó para la siguiente y me condujo a ella. Rememoro y revivo con pasión la experiencia del grupo donde estuvimos con usted durante una semana y me invaden las emociones que experimenté entonces. Me entusiasmaba la idea de ingresar en el grupo, pero no imaginaba en qué me metía realmente. Ignoraba lo que era un grupo de encuentro. Jamás había oído hablar de ninguno. Solo sabía que para mí la psicología y filosofía suya eran valiosas. Armonizaban tan bien con mi propia sensibilidad. Y me conmovía la idea de que por espacio de una semana entera me sentaría a los pies del, entre comillas, maestro. Sin duda, parte del carisma se me, entre comillas, pegaría. Comenzamos un lunes. Hacia el miércoles estaba realmente confundido por mi vida, que no podía comprender lo que acontecía y guardaba silencio. Cuando me repuse de la sacudida inicial que me provocó una observación crítica directa hecha por participantes a un hombre que estaba sentado a mi lado, presencié con asombro, temor y creciente interés la interacción que tenía lugar a mi alrededor. Era como si algo nuevo, intrigante, embriagador, estuviera volviéndose real en torno mío. Empecé a preguntarme si todo esto ocurría de veras o si solo estábamos dedicándonos a un juego divertido. Creo que fue ese el primer comentario que hice. ¿Lo hacemos en serio o no es nada más que un juego? Recuerdo haber dicho el miércoles más o menos que no estaba seguro de desear conocer a los miembros del grupo y por cierto que no me hallaba convencido de querer que ellos me conocieran a mí. En cuanto dije eso, entre comillas, entré en el grupo y se inició algo maravilloso. Los 2 últimos días parecieron un bello nacimiento a una nueva existencia. Era como si muchas cosas que yo valoraba en abstracto se estuviesen convirtiendo en realidad. Es muy difícil describir la experiencia. Hasta entonces había ignorado cuán poca conciencia tenía de mis sentimientos más hondos o todo lo preciados que podían ser para otras personas. Solo cuando empecé a expresar lo que surgía desde lo más profundo de mí y vi lágrimas en los ojos de otros miembros porque yo decía algo que era también el verdadero sentir de ellos, tuve la naciente e intensa sensación de que formaba parte de la raza humana. Antes de esa experiencia grupal, nunca me había sentido, entre comillas, a mí mismo con tanta fuerza. Además, el hecho de que mi yo fuese tan querido y aceptado por el grupo, cuyos miembros se mostraban entonces sensibles a mi extravagancia y reaccionaban ante ella, significaba algo así como recibir un regalo que nunca hubiese esperado, puesto que hasta ese momento jamás había soñado que pudiera existir. Descubrí que al expresar mi yo, el yo que sentía de manera más profunda y al que había ocultado siempre, ofrecía algo único, hermoso y vital a varios compañeros del grupo.
No podía creerlo, pero tampoco podía negarlo, ya que la prueba era harto evidente y categórica. Recuerdo que experimenté la fuerte sensación de que descubría el mundo de las personas y que cuando lograba ser realmente yo y dejar atrás las cosas que me habían hecho temerlas o detestarlas, no podía sino amarlas y ser amado por ellas. Si bien he atravesado desde entonces algunos períodos dolorosos de crecimiento en mi vida, nunca podré negar la realidad de la positiva esperanza que llevo en mí gracias a la profunda experiencia de humanidad que compartí en el primer grupo. Humanidad que es mía en particular y a la vez compartida con otros, por más que se encierren en sí mismos. ¿Qué cambio se ha operado, pues, en mi vida como resultado de esa primera experiencia en el grupo de encuentro? Desde el punto de vista vocacional, no he sufrido modificación alguna. En aquel tiempo me encontraba en el seminario y luego me ordené de sacerdote. Pero dentro de esa vocación sacerdotal se produjeron cambios muy notables, tanto internos como externos. Empecé a crecer interiormente y dejé de ser un muchacho para convertirme en hombre. Mi actitud externa se volvió más libre en relación con la autoridad y el respeto por los seres humanos. Dentro mío era muy consciente de mí mismo y por ende sentía que aumentaba mi presencia frente a los demás, con lo cual mi labor de consejero y terapeuta ganó un 100% de eficacia. Antes, al actuar como consejero, me empeñaba tanto en ser eficaz, congruente, empático, en mostrar un interés positivo y escuchar realmente a la otra persona. Y sin embargo, aunque lo hacía con algún grado de eficiencia, las cosas que podían suceder parecían estar muy limitadas. Por la época en que se reunió el grupo, tuve un curso teórico práctico de asesoramiento psicológico y la diferencia entre lo que ocurrió luego en mi consultorio y lo que había sucedido antes del grupo de encuentro fue pasmosa. Ocurría de pronto todo lo que había aprendido en teoría y sin que yo hiciera grandes esfuerzos para ello. Yo estaba presente, escuchaba, era capaz de arriesgar mi yo y algunos sentimientos propios y el entrevistado se volvía de súbito receptivo, poniéndose en contacto con él mismo en una forma totalmente nueva. De repente, el proceso de asesoramiento psicológico operaba de un modo completamente distinto para mí. Supongo que debo decir que era yo quien funcionaba de una manera desconocida hasta entonces. Y todo parecía tan natural, tan real. No había artificialidad. No siempre mantuve desde entonces el mismo nivel de funcionamiento. A veces lo hago mejor, otras peor. Pero después del grupo fui una persona diferente de la que entró en él. A partir de entonces, continué formándome como consejero y terapeuta. Mis experiencias con grupos de encuentro han sido numerosas y desempeño ahora la tarea de facilitador. En vez de llegar a ser director de la escuela secundaria, tal como se programaba para mí, se me trasladó al campo del asesoramiento psicológico y en estos momentos estoy por obtener el título de doctor en conducta humana. Fue evidente, tanto para mí como para ciertas personas que ocupaban posiciones de autoridad,
que debía permanecer en el campo de las personas y las relaciones interpersonales, en lugar de ocupar un cargo directivo. La decisión de este cambio se adoptó en una época en la que yo habría sido un pésimo director, pero tenía en potencia las cualidades necesarias para ser un consejero y terapeuta muy bueno. Ahora, mientras trato de continuar el proceso iniciado en esa primera experiencia grupal, descubro algunas fallas de mi personalidad que me hubieran convertido en un director incompetente, y me he puesto a trabajar en ellas. Supongo que si debiera establecer cuál fue el cambio más significativo que se produjo en mi vida como consecuencia de la experiencia de encuentro, tendría que decir que comencé realmente a adquirir una forma más definida como persona. Empecé a forjarme una definición más clara de mí mismo. Surgían cosas que no reconocía con agrado, pero formaban parte de una totalidad que los otros, y también yo, aceptaban cada vez más. Empecé a ser dueño de mi propia persona, de esa persona que se sentía con tanta frecuencia como un niñito temeroso en un mundo de adultos, y permitía que éste la inhibiera, impidiéndole vivir de forma real y plena e interrelacionarse con los demás. Y cuando comencé a hacerme responsable de veras por esa parte mía infantil, esta inició un proceso de crecimiento y consolidación, o quizá empezó a disminuir su influencia en mí. Sea como fuere, comencé a convertirme en algo. No encuentro otra manera de decirlo. Tuve que renunciar a las comodidades que me ofrecía el ser un niño pequeño y desvalido, y asumir en forma progresiva una responsabilidad mayor en mi calidad de hombre en desarrollo. Pero cuánta alegría me dio eso. Desde ese primer encuentro he aprendido lecciones que fueron fruto de muchas experiencias. Tengo mayor fe en las personas. Sé que en el fondo son iguales que yo y que con ellas comparto una existencia muy real, hermosa y dolorosa por momentos. Abrigo más esperanzas en el futuro del hombre, porque si de la misma manera que puede ocurrir en un encuentro, nos es posible establecer un contacto personal mutuo, para todos nosotros comienza la, entre comillas, redención, y emergemos de una vida solitaria y limitada, parecida a la muerte, hacia la posibilidad de una vida íntegra. Puedo aceptar sin vacilaciones a la humanidad, porque he descubierto de un modo hondamente personal, con mi sentir y pensar profundo, que cada persona es un enorme depósito de vida y amor que basta destapar para que la alimente a ella y vivifique a los demás. Sé que con demasiada frecuencia esto no ocurre debido a nuestro miedo y nuestra actitud defensiva, pero sé también que puede ocurrir, ha ocurrido y ocurrirá, y esto cambia por completo las cosas. Sincera y afectuosamente, Joe. Cierra comillas. La mayor parte de la experiencia de este hombre ha sido positiva, aunque menciona periodos de crecimiento muy dolorosos durante los 5 años transcurridos. Para algunos el cambio es más amargo aún, como se demostrará en el capítulo titulado La persona en vías de transformación. Los testimonios de este tipo me convencen en lo más íntimo
de que la experiencia en un grupo de encuentro puede producir, y de hecho produce, un profundo cambio en la personalidad y la conducta. Es obvio que la intensidad de dicho cambio no es la misma para todas las personas. Además, las escasas investigaciones realizadas al respecto son algo contradictorias. Si bien parece relativamente bien establecido que se opera un cambio significativo en el concepto que el sujeto tiene de sí mismo. Sin embargo, si después de un grupo de encuentro, 2, 3 o 5 personas manifiestan una transformación notoria y perdurable que las convierte en seres dotados de mayor conciencia y cuyo funcionamiento es más cabal, ese hecho basta para que me sienta conmovido, aunque los cambios en los demás integrantes no sean tan profundos. Voy a interrumpir unos minutos y voy a prepararme algo caliente porque estoy saliendo de una gripe monumental y se me está quebrando mucho la voz. Ya vuelvo. Ya vuelvo. Acá estoy de nuevo. O de vuelta, que es de regreso y no otra vez, como dijimos. De vuelta es un modo de decir de regreso, no de nuevo. De paso. Bueno, subtítulo: ejemplos de cambios en las relaciones personales. Daré 3 ejemplos de cambios en el modo de relacionarse de las personas después de un grupo de encuentro. El primero ilustra magníficamente cómo intuyen los niños un cambio en los sentimientos y actitudes, aun cuando el comportamiento exterior no parezca haberse modificado en absoluto. Una madre que había integrado un grupo con un colega mío le escribió a este poco después de que aquel finalizara. Abre comillas. Tú sabes que con Pete, mi marido, me llevo bien, pero es probable que lo hayas notado, nunca dije lo mismo respecto de mis hijos. Me fastidiaban las riñas entre Marie y Alice. Me fastidiaba que Marie mojara la cama y también que yo no pudiera brindarles mucho afecto. Me fastidiaba que nunca hablaran realmente conmigo. Me molestaban algunas de las cosas hirientes que Pete y yo les decíamos. De modo que cuando regresé a casa el domingo, flotando en una nube con mi nuevo yo real, preveía que habría de obtenerse alguna clase de respuesta. Lo que no preví fue la rapidez e intensidad con que se produjo. Cierra comillas. Poco después de volver a su hogar, llegó la hora de acostar a Marie, la hija menor, de 10 años. La madre le preguntó si podía ayudarla a bañarse. Abre comillas. Por espacio de 1 hora hablamos de la menstruación, de Dios, el diablo, el cielo, el infierno, de odiar tanto a una persona como para desear que muriera, de robar dulces de la cocina, de pesadillas y monstruos en la ventana. Por supuesto, habíamos hablado antes de estas cosas, pero nunca de esa manera. Alice, 15 meses mayor que Marie, entró en el baño y compartió con nosotras la experiencia. Terminé bañándola también a ella.
Me sorprendió que se dejara bañar por mí, pues está entrando en la adolescencia y su cuerpo la avergüenza. Marie me preguntó: ¿qué hiciste en la reunión? ¿Aprendiste a ser buena con los chicos? Respondí: no, aprendí a ser yo misma, y eso es algo muy lindo de veras. Cierra comillas. Un segundo ejemplo nos lo brinda una carta escrita a Bill y Audrey McGough, un año después de que ellos condujeran un grupo para parejas de novios y matrimonios. Dicha carta se explica por sí misma. El hombre empieza diciendo, abre comillas: comencé a escribir esta carta 100 veces. Se refiere a cosas que sucedieron y a otras que están sucediendo. Está llena de amor, está llena de lágrimas, de alegría, de amor. Sentado aquí escribiéndoles, siento que me invade el llanto y la emoción. Nunca pude escribir antes una carta como esta. Esto es lo que quiero decir. Esto es lo que quiero agradecerles. Hacerles saber que el cometido de ustedes pasó a ser mío, que lo cumplieron. El momento era apropiado, lo aproveché. Ahora es mío y nunca lo perderé. Y lo estoy transmitiendo a otros. Aileen y yo nos casamos, vivimos juntos, tenemos problemas, nos peleamos, descargamos nuestro mal genio y nos amamos. Hoy no pasaría esto si no los hubiésemos conocido a ustedes. Pero los conocimos. Estuvimos varios días juntos y salimos bien de la prueba. No fue perfecta, pero sucedió en el momento apropiado y tuvimos la suerte de conocer a la gente que más nos convenía. Estábamos dispuestos a cambiar el rumbo de nuestras vidas y ustedes lo lograron. Sabemos ahora qué cosas son posibles y alcanzables. Esta base, esta seguridad emocional en nuestro matrimonio me ha proporcionado un trampolín, un campo abierto, una posición ventajosa. Soy receptivo, fluyo, me prodigo. Las palabras no pueden describir en forma adecuada lo que me ha ocurrido realmente. Ustedes saben de qué se trata. Es algo que me pertenece, algo impetuoso. Ahora sé por qué tardé tanto en escribir. Estoy seguro de saberlo. Ha transcurrido un año y el temor desapareció. Jamás perderé lo que tengo en este momento. Comprendo que lo que tengo no hace sino ponerme en situación de aceptar responsabilidades mayores. Entiendo ahora por qué tú, Audrey, y tú, Bill, deben pasar lo que pasan en cada grupo. Cierra comillas. Quisiera agregar un ejemplo más, el de una maestra y sus discípulos. Pregunté por carta a una maestra de escuela primaria que algunos meses antes había formado parte de un grupo de encuentro qué resultados había obtenido. Contestó lo siguiente, abre comillas: me preguntas qué me sucedió. Pues sencillamente alguien llegó hasta mí, a mi yo interior. Presté oídos y escuché cosas a las que nunca atendí antes. Y eso me encanta. ¿Resultados? Todo lo que sé es que me produce gran alegría. He escuchado a mis alumnos.
Les he preguntado si antes hice callar a alguno en la clase o no les presté atención. Los más terribles de la clase levantaron la mano. Son además los más sensibles. He vivido los meses más activos, dinámicos, vitales, excitantes, divertidos, gratificantes y felices desde que empecé a enseñar. Y sigo viviendo de esa manera. Cierra comillas. Su observación acerca de los alumnos difíciles, los, entre comillas, terribles, como ella los llama, reviste particular interés. Suele ocurrir que los niños difíciles son más sensibles que otros a las relaciones interpersonales. Su comentario plantea, asimismo, el interesante problema de la causa y el efecto. Estos chicos eran terribles y ella sintió en consecuencia que no merecían ser escuchados, o se volvieron terribles porque sentían que no se los escuchaba. Esto abre una perspectiva intelectual enteramente nueva acerca de los llamados, entre comillas, niños difíciles en la clase. Las afirmaciones de esta docente sugieren también hasta qué punto pueden participar en el aprendizaje los discípulos y maestros cuando la comunicación que se establece entre ellos es real. Quiero que se me entienda bien respecto de estos ejemplos. Lo que se describe en ellos no le sucede a todas las madres, a todas las parejas o a todos los maestros. Pero el hecho de que ocurra con frecuencia convierte a un grupo de encuentro en una experiencia interpersonal sumamente estimulante e influyente. Puede ayudar a las personas a liberarse, permitiéndoles ser espontáneas, manifestar enojo, cariño, tener una conciencia sensible de la vida. En suma, puede permitirles hacer de sus relaciones mutuas algo auténticamente humano. Subtítulo: Ejemplo de cambios en una organización. Hay también una docena de casos que ilustran los cambios significativos producidos en las actitudes, planes de acción y estructuras de diversas instituciones. He elegido solamente uno que lleva a una conclusión muy confusa. Espero poder relatarlo en forma tan vívida como me lo contaron a mí. Hay una nota al pie que dice: es muy grande mi deuda con un antiguo profesor de la escuela a la que hace referencia este ejemplo, quien me suministró un informe completo de los acontecimientos que sintetizo aquí. Sigue. Cierta escuela secundaria de varones, dirigida por una orden católica, había sido en un tiempo una institución prestigiosa, caracterizada por sus exigentes normas académicas y su elevada moral colectiva. Por entonces, su entorno era un suburbio donde vivían blancos de clase media o de clase media alta. En un periodo de 10 años, el vecindario cambió en forma radical. En el momento en que se me informó del caso, los alumnos que concurrían a dicha escuela se distribuían de esta manera:
El 75% era mexicano norteamericano, el 20% negro y el 5% restante de ascendencia oriental y caucásica. Se había convertido en una escuela de gueto dentro de un barrio que poseía las mismas características. Las normas ya no se respetaban, la moral colectiva había descendido, la apatía y la alienación estaban haciendo presa de todos. El, entre comillas, panorama de las drogas constituía parte importante del ethos común y la aplicación de los estudiantes era casi nula. A pesar de ello, el cuerpo docente no planteaba problemas serios a la escuela, pues la férrea disciplina impuesta por la orden mantenía la cómoda fachada de que allí se impartía la educación convencional. Todo esto se puso de manifiesto en un baile organizado por la escuela, durante el cual los alumnos, en particular los líderes estudiantiles, distribuyeron ruidosamente alcohol y drogas e hicieron abundante uso de ellos. Como si esto fuera poco, los estudiantes en pleno trataron de ocultar estas actividades a los profesores. La brecha entre los alumnos y la escuela era completa. Fue el director quien inició el cambio, suspendiendo las clases y convocando a una reunión general en la que dijo, abre comillas, todos sabemos que nos hallamos ante un grave problema. Discutámoslo, pues. Cierra comillas. Su franqueza y la de otros profesores incitó al diálogo y el debate del asunto. En un principio, los, entre comillas, buenos estudiantes criticaron a los, entre comillas, malos por su comportamiento en el baile. Pero poco a poco se atrevieron a discutir cuestiones más profundas. Sentían que su vida era fútil y las drogas los atraían. Las clases les resultaban tediosas. Los estudios carecían de significación para ellos. Los profesores no ponían interés en su tarea. Estaban sometidos a una disciplina represiva. En el mundo de los estudiantes no había lugar para las formalidades en el vestir. En las clases no se daba importancia a la historia y a la identidad de los grupos minoritarios. Estos temas se discutieron con fervor, sin tapujos. Los profesores, que se caracterizaban por su dedicación, siguieron mostrándose receptivos y no asumieron una actitud defensiva, aunque era evidente que habían experimentado una sacudida y se sentían heridos. La reunión terminó con un matiz de esperanza. El hecho notable es que en lo que faltaba del año escolar y durante el verano, docentes y alumnos trabajaron juntos en la solución de los problemas. Luego, en un estado de gran inquietud, 4 miembros del cuerpo de asesoramiento psicológico, el cual había sido objeto de particulares ataques, se anotaron en el programa estival de capacitación para facilitadores de grupos del Centro de Estudios de la Persona en La Joya. La experiencia vivida en los grupos de encuentro correspondientes a ese programa fue tan fecunda que sintieron muy fortalecido su deseo de mantenerse receptivos en la comunicación, de confiar en los estudiantes, alentarlos a participar en todos los aspectos educacionales y administrativos de la institución,
y crear una atmósfera semejante a la de un grupo de encuentro en todas las facetas de la comunicación, la formulación de planes e incluso la docencia. Los resultados de estos esfuerzos fueron sorprendentes, tanto antes como después de la experiencia de esos 4 asesores. El cuerpo docente declaró que confiaría en que los estudiantes se hicieran responsables de sí mismos en lo referente a asistencia a clase, llegadas tarde, conducta, drogas, formas de vestir y aseo. Se esperaba que actuarían en la escuela de una manera aceptable para sus pares. Si su conducta no era aceptable, la responsabilidad recaería en ellos. Se escogieron 70 alumnos y se los envió junto con todo el plantel de la escuela, incluido el personal de mantenimiento, a pasar 3 días en una finca rural con todos los gastos pagos, a fin de que hicieran planes para el año venidero. Esto puso de manifiesto que los directivos y docentes no bromeaban, sino que hablaban en serio. Al reiniciarse las clases, la escuela ofrecía un marcado contraste con otras del gueto vecino. En las escuelas públicas era notoria la presencia de policía y de agentes de seguridad privados. El miedo y la hostilidad eran evidentes. En las escuelas parroquiales, los primeros días de clase estuvieron destinados a establecer reglas estrictas, los castigos que se aplicarían a los transgresores y los procedimientos organizacionales. A los alumnos de la escuela de Marras se les había dicho que se confiaba en ellos, que seguramente cometerían errores, pero que lo importante era extraer enseñanzas de ellos. ¿Cuál fue el resultado? Veamos primero los aspectos más controvertidos. Hubo otras escuelas que se negaron a intervenir en competiciones deportivas con esta, porque algunos de sus jugadores llevaban el cabello largo, patillas y bigotes. Entre paréntesis, los estudiantes habían considerado que en su cultura esta moda era natural. Se crearon fuertes grupos de activistas étnicos, la Unión de Estudiantes Negros, la Asociación de Estudiantes Mexicano-Norteamericanos, quienes lucían boinas y emblemas, hacían manifestaciones y suscitaron intensas críticas en la comunidad horrorizada. Los temores y censuras continuaron, pero a medida que estos grupos comprobaron que su pensamiento creativo, su influencia y poder eran bien recibidos en la escuela, el extremismo de su comportamiento disminuyó. Con el correr de los meses, muchos profesores no pudieron sencillamente adecuarse a la nueva política. De este modo, al terminar el año, el cuerpo docente se hallaba muy dividido. Muchos se fueron y quedó un resabio amargo en lo que había sido una escuela unida. Esta situación era tan ostensible que algunos de los que habían promovido las nuevas medidas las consideraron un fracaso y se desalentaron totalmente. Esas dudas no tuvieron mucho efecto en los estudiantes. Desde que se hizo optativa, la asistencia a clase aumentó en forma considerable. Las llegadas tarde desaparecieron como problema grave. Disminuyó notablemente el problema de las drogas, por cierto que dentro de los predios de la escuela. Las clases
que antes habían sido tediosas y pesadas, se animaron merced a las agudas discusiones que planteaban los jóvenes más desfavorecidos, y los profesores debían esforzarse por mantenerse a tono. Lo más increíble es que muchos alumnos del último año solicitaron y ganaron becas para realizar estudios universitarios en una escuela de gueto, donde antes casi nadie seguía tales estudios. No quiero subestimar los problemas que se presentaron. Algunos profesores intentaron volver a los métodos autoritarios del pasado, creando así muchas divisiones entre ellos. Se demostró con claridad que rara vez se puede revocar la libertad. Hubo quienes sintieron temor ante el nuevo y desconocido camino por el cual se habían internado. En muchos casos, la reducidísima minoría de estudiantes blancos adoptó una actitud dura y hostil hacia lo que estaba ocurriendo. Los padres se sintieron inquietos y perturbados, y no fue fácil hacerles comprender la flamante filosofía de la escuela y sus fundamentos teóricos. Es indudable que durante ese año la escuela sufrió una situación más desorganizada y caótica que antes. Creo que este ejemplo ilustra brevemente muchas cosas que aprendí acerca del cambio institucional autodirigido. Las experiencias de grupos de encuentro y la creación de un tipo de atmósfera análoga dentro de una institución pueden acarrear, por cierto, un cambio sumamente positivo, pero crear también una marcada división entre los miembros del establecimiento. Son capaces de provocar un gran trastorno en la comunidad. Pueden representar una grave amenaza para quienes se aferran a la tradición y plantear así la cuestión de saber si lo que se ha producido es un cambio constructivo o catastrófico. No obstante, una abrumadora mayoría del grupo que debe interesarnos más, aquellos a quienes la escuela estaba destinada a servir, consideró que fue una experiencia liberadora, vivificante, que entrañó un aprendizaje responsable. Por lo tanto, aunque la transformación pudo hacerse de un modo más lento y menos doloroso, y si bien se cometieron errores que quizás se hubiesen podido evitar, por ejemplo, poniendo más énfasis en la evaluación ulterior del grupo, da la impresión de que el resultado fue positivo. Es indudable que la comunicación receptiva y sincera de los pensamientos y sentimientos, el reconocimiento de que los estudiantes, los profesores y los directivos son, como todas las personas, básicamente iguales, y el hecho de promover un encuentro mutuo con respecto a los problemas concretos de la organización han de traer aparejado un cambio real y probablemente irreversible. Hemos seleccionado aquí un caso extremo y controvertible de cambio en una organización, en parte para mostrar la confianza que genera el grupo de encuentro. Se podrían escoger también ejemplos mucho más moderados. Espero haber presentado suficientes datos directos como para apreciar que las creencias que manifesté al principio no son ilusorias. La experiencia en un grupo de encuentro puede poner en marcha profundas mutaciones en la persona individual y en su conducta, en una diversidad de relaciones humanas y en los planes de acción y la estructura de las organizaciones.
Hasta aquí el capítulo 4 de Grupos de Encuentro de Carl Rogers. Ya te lo dije en varias oportunidades, pero aprovecho porque hace poco una persona que escucha estos audios y ve estos videos me lo comentó. No te preocupes por mantener tu atención en forma permanente en esto que escuchás, porque si no te vas a tensionar mucho. Escuchá lo que escuches, distraete en lo que te distraigas, y en todo caso en otro momento volverás a escuchar o a ver, y escucharás cosas que antes no escuchaste, escucharás algunas cosas de una manera diferente a como los escuchaste la vez anterior. Es un proceso, está en movimiento. Escuchalo y fíjate, anda viendo qué te va pasando. Lo podés volver a escuchar en cualquier momento. Bueno, y si esto te gusta, si te dan ganas de compartirlo, si te dan ganas de suscribirte, si te dan ganas de hacer clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, audio, hacelo, date el gusto. Nos vemos en el próximo capítulo de Grupos de Encuentro. Chau.